Hola, buenos días, alumnos de cuarto de secundaria del grupo de biología. En el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando sobre la evolución de los seres vivos. Si recordáis, en la clase anterior estudiamos a Lamarck y Darwin, que fueron los dos grandes científicos que sentaron las bases del estudio de lo que era la evolución. Lo que pasa es que Darwin, que fue posterior, es considerado el padre de las teorías evolutivas porque debido a sus observaciones y a sus conclusiones, los resultados que dio son muy parecidos a lo que hoy la ciencia interpreta por evolución. Empecemos. Vamos a trabajar el darwinismo en la actualidad. Recordemos que para Darwin las diferencias hereditarias que existen en los individuos de una especie son lo que hace que se produzca eso que él llamó la selección natural. Sin embargo, sin esas variaciones hereditarias no podía haber evolución. Y el problema que tenía Darwin es que como en su época no se sabía nada de lo que es la genética, él no conocía cuál era el origen de la variación ni cómo se transmitía esta de unas generaciones a otras. Hoy día, gracias a los estudios realizados en relación al ADN, sabemos que la variación se debe a las mutaciones en el ADN. Vamos a recordar que las mutaciones son cambios en el material genético y por tanto se pueden heredar. Recordad, las mutaciones son cambios en las bases del ADN, adenina, timina, citosina y guanina. Si alguna de ellas cambiase, eso puede tener consecuencias en las proteínas que se formen en ese individuo y por tanto finalmente en cómo sean los descendientes o ese mismo individuo también. Si un individuo sufre una mutación, esta podría ser neutra, y eso significa que no tiene ninguna ventaja ni desventaja para el individuo. Sin embargo, si el ambiente en el que viven los individuos produce que una mutación pase de ser neutra a beneficiosa o a perjudicial, entonces sí tendremos cambios en los individuos. Si esos individuos podrán tener o bien ventajas o bien desventajas para sobrevivir y para, por tanto, dejar más descendientes. Si el individuo no muriese porque la mutación no fuese negativa, pues esas mutaciones pueden permanecer en su ADN y se transmitirán a las posteriores generaciones. En el caso de los humanos y muchas otras especies animales, la reproducción se hace de manera sexual, ¿de acuerdo? Y si recordáis cuando estudiamos la reproducción sexual, para formar gametos había un paso que se llamaba, había un tipo de división que se llamaba meiosis, y dentro de la meiosis existía un paso muy importante que era el entrecruzamiento, que era que distintos fragmentos de ADN se intercambiaban al azar entre cromosomas homólogos. De esta manera, los descendientes o los gametos que se producían tenían distintas y nuevas combinaciones de genes que podían pasar a los descendientes. Y eso era lo que hacía que siempre los hijos, aunque nos pareciésemos a los padres, teníamos cierta diferencia respecto de ellos. Luego tenemos que tener presente, por tanto, que se originan nuevos alelos por mutación y la reproducción sexual los combina de infinita manera, incrementándose así la variación hereditaria. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a hacer una pequeña actividad en la que veréis cómo pueden ser o cómo pueden afectar a la vida las mutaciones, tanto si son perjudiciales como beneficiosas. ¿Veis? Aquí nos hablan de una enfermedad que se llama anemia de células falciformes. Es una enfermedad genética autosómica recesiva, originada por una mutación en la que se cambia una timina por una adenina en el fragmento de ADN que tiene la receta para la hemoglobina. Veamos. Aquí tenemos el ADN de un individuo sano que tiene una hemoglobina normal y el fragmento de ADN donde está esa receta pues es este, ¿de acuerdo? Mientras que una persona que tiene la enfermedad
pues tiene un ADN en el que ha mutado, se ha cambiado la timina por la adenina. Si recordáis la formación de proteínas, pues del ADN necesitábamos que el ARN mensajero copiase su información. Bueno, pues lo tenemos aquí. Este sería el ARN mensajero de un individuo sano. Y este sería el ARN mensajero del individuo con la enfermedad. Puesto que se ha producido la mutación aquí, en vez de tener la adenina como debería tener en medio, tenemos un uracil. Bien, ese ARN sano, en este caso, produciría la proteína hemoglobina normal, en la cual en uno de sus elementos tendría este aminoácido. Sin embargo, la hemoglobina del individuo enfermo, como consecuencia de la mutación, no tiene este aminoácido, sino que tiene este otro. ¿Y eso en qué? ¿Cuál es la conclusión final? Pues mirad, los glóbulos rojos del individuo sano tienen esta forma, así como achatada, y los glóbulos rojos del individuo con anemia falciforme, que se llama esta enfermedad, pues tendrían los glóbulos rojos con esta forma, ¿de acuerdo? Con forma de hoz. Estos individuos tendrían dificultad para transportar el oxígeno y, ahora bien, los individuos que sean homocigóticos recesivos, es decir, los que tengan en sus dos cromosomas estas mutaciones, pues tienen todos los glóbulos rojos falciformes y graves problemas para sobrevivir. Mientras que los heterocigóticos, que son aquellos que tienen un cromosoma normal y un cromosoma con el gen enfermo, con el gen mutado más bien, pues tienen un 1% de glóbulos rojos falciformes. Tienen un poquito de anemia, pero, ojo, tienen una ventaja enorme. Son resistentes a las enfermedades malaria o paludismo, que son uno de los mayores problemas sanitarios en zonas tropicales. Esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cómo consideramos esta mutación, la que causa la anemia falciforme? ¿Beneficiosa o perjudicial o neutra? Bueno, pues tendríamos dos respuestas. En condiciones normales, la mutación sería perjudicial, ya que los glóbulos rojos no podrían transportar oxígeno. Pero para una persona que viva en zonas donde la malaria o el paludismo son endémicas, es decir, que están siempre presentes, la mutación sería beneficiosa, pues no enfermarían de estas enfermedades de malaria o de paludismo. Bien. Pasemos ahora, para terminar, a darle un repaso al darwinismo en la actualidad, en lo que se da a llamar la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo. Hemos estado trabajando que es los genes y lo que hay, la información contenida en ellos, lo que hace que un individuo sea de una manera o sea de otra. Y la genética es la que ha hecho que en el siglo XX y en el siglo XXI la teoría de Darwin haya evolucionado hasta lo que hoy se da en llamar el neodarwinismo. Para ello, recordemos que se rechaza la teoría de Lamarck de que la herencia de los caracteres adquiridos se produce de padres a hijos, ¿de acuerdo? Esto significa básicamente que si hago musculatura no la pueden heredar mis hijos, como ya vosotros sabéis. También se desecha la idea de que la herencia sea un fenómeno de mezcla, es decir, que dependiendo de la musculatura de los padres, así será la musculatura de los hijos. ¿De acuerdo? Estas ideas se tenían antiguamente, pero hoy día esas ideas se han desterrado por completo. Y se propone la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo, que fijáis que está basada teniendo en cuenta la genética, la paleontología y la ecología. Y esta teoría se resume en los siguientes puntos. Ya no se habla de individuos, se habla de población. Es decir, ya no podemos ir, por ejemplo, si estamos hablando de los conejitos que tenían distinto pelaje, no podemos estudiarlos de uno en uno, sino que tenemos que estudiar la población de conejitos entera. Los individuos de cualquier población son portadores de diferentes alelos que se han originado por mutación. Os recuerdo que el alelo era en genética era como la versión de un gen. Por ejemplo, si aquí tengo el gen que codifica para el color de ojos,
el alelo A mayúscula es el que representa el color de ojos dominante y el alelo A minúscula representaría el color de ojos recesivo. Muy bien, pues los individuos de cualquier población son los portadores de estas diferentes versiones que se han originado obviamente por mutación. Algunos genotipos, algunos conjuntos de genes que están determinados por estos alelos, ¿de acuerdo?, hacen que los individuos que los tengan mayores posibilidades de dejar descendencia, porque estas características sean mejores dadas el entorno en el que vivan, ¿de acuerdo? Y en las generaciones posteriores, los alelos responsables de estas características serán obviamente cada vez más frecuentes. Y esto nos lleva a terminar la clase de hoy definiendo la evolución según la teoría sintética, ¿de acuerdo? Y teniendo también en cuenta la selección natural como principal mecanismo evolutivo. Se define la evolución como cambio gradual en la composición genética de las poblaciones. Es decir, a medida que vayan pasando los años, generación tras generación tras generación, los genes de esa población, no del individuo, habrán ido cambiando en función de las características externas que hayan ido afectando a esas poblaciones de individuos. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.